¿Cómo están ustedes? Esta es una edición especial del Campo en la Industria Verde. Como lo venimos haciendo en las últimas semanas, a lo largo de enero, les estamos refrescando algunas de las notas importantes que realizamos a lo largo del año 2014. Hoy vamos a reproducir lo que vimos en un evento de la empresa ADP, Agronegocios del Plata. Allí tuvimos la oportunidad de participar de la jornada que ellos realizan todos los años y que tiene una presencia, una concurrencia multitudinaria, gente de todo Uruguay e incluso de Argentina se dan cita en ese granero del Uruguay que es Dolores, muy cerca del río Uruguay, cerca de Fray Bentos. Y allí tuvimos la oportunidad de hablar con Marcos Guigu, que es el titular de ADP. Estuvimos con su socio argentino, Gustavo Grobocopatel. Conversamos con un par de empresarios, un empresario importante que le alquila su campo a ADP y que muestra con mucha claridad los beneficios que le da el tipo de manejo que ha logrado implementar ADP en su campo, en una combinación estratégica entre el dueño de la tierra y, en este caso, el arrendatario. Este empresario es Julio Sorraquín, asesorado por Felipe Lavallol. Con ellos estuvimos conversando muy a fondo y también pudimos hablar de agricultura por ambientes, que es un punto muy fuerte de ADP, que está poniendo a Uruguay un poco en la cresta de la ola mundial en lo que tiene que ver con agricultura de precisión. Un hijuelo, digamos, una empresa nueva que surge a partir de ADP y su inquietud por la agricultura por ambientes es Ocaratech. Estuvimos con Leonardo Cristalli, que es el gerente de esta nueva empresa que fue lanzada el año pasado. Estos son entonces los temas que vamos a repasar en esta edición especial del Campo, la Industria Verde. Bueno, y ahora con Marcos Guigu, que es el director de ADP, organizador de estos eventos, que vamos por el número 10. 10 al hilo. Sí. 10 al hilo, sí. Sí, digamos, empezamos con jornadas que eran mucho más técnicas, me acuerdo en el tema trigo específicamente, un grupo de productores y organizándonos, y bueno, y después va evolucionando y hoy realmente se ha transformado en un hecho que para nosotros es, digamos, es como un momento del año en que nos ayuda también a organizar mucho. Es una especie de think tank. Sí, sí, ni hablar. También hay que pensar, ahora justo estábamos conversando porque alguien me decía, estos temas son como fuera de precisamente la idea, o sea, me parece que nosotros tenemos la oportunidad y también en cierta forma hoy en día la obligación de traer nuevas perspectivas para un negocio que si vos te concentrás siempre en el negocio es como que te va cerrando. Y la verdad que el mundo te da oportunidades de aprender de todos los sectores, de entender realmente otras formas de hacer las cosas. Realmente para innovar es fundamental agregarle nuevos puntos de vista. Entonces, la verdad que hay una preocupación y yo te diría que ya hay un modelo de traer cosas que cambian. No perder lo técnico, nosotros generamos mucha información en el año, en el área de producción, nos gusta compartirla, entonces hay mucha cosa técnica, pero también agregar cosas de otro aspecto. De visión y de perspectiva. Yo me acuerdo que incluso antes de que existiera ADP, la primera vez que vine y participé de un evento de Marcos Guigu, el tema era biocombustibles. Vine para hablar de eso, cuando eso no existía en la región. Sí, fue una linda fecha porque nos conocimos ahí. No, muy bueno. También llovía mucho como ayer y antes de ayer, la verdad que
Y sí, en ese momento, a mí lo que me estaba pasando en ese momento era el impacto de la siembra directa. Me acuerdo que uno de los temas era que en realidad lo que me pasó es que me había quedado tiempo, entonces uno se pone a hacer más cosas porque ya no necesitaba estar todo el tiempo atrás de la excéntrica. ¿Y ahora te queda tiempo? Sí, se va organizando, va aprendiendo y los equipos realmente te soportan. En el caso de ADP, ya es una empresa que tiene su propia inercia, su propia forma de hacer, tiene realmente una constitución propia, es como una persona, es como un hijo, digamos, pero grande ya. ADP tiene una impronta productiva muy fuerte, más que de servicios, aunque el tema de servicios, venta de insumos y acopio, todo eso existe. Pero tu, diría, vocación es productiva. Sí, absolutamente. En realidad acá digamos, es difícil que las empresas no tengan digamos, el impacto de los que las llevamos adelante. Y realmente a mí me apasiona la producción, me parece que quizá un poco en línea con una de las charlas de hoy, es donde uno es el instrumento que uno sabe tocar o le gusta o disfruta. Y bueno, la empresa tiene mucho de eso, pero también Uruguay tiene esa oportunidad. Realmente hay mucho para hacer en el sector productivo. Uruguay tiene condiciones bastante de frontera con relación al suelo, con relación al clima. Entonces es como un momento, un lugar para practicar y para hacer muy lindo. Y no solo agricultura. No, hoy tenemos como país, digamos, se han desarrollado competencias muy buenas en temas que la verdad que parecían un poco demasiado soñadores o burocráticos desde otro punto de vista, con el tema de la trazabilidad de todos los animales de rodeo nacional. Y la verdad es que hoy nos encontramos con una aceptación de ese tipo de cosas a nivel mundial muy grande. Y bueno, en un momento de caída de precios de los granos, por ahora tenemos la grata sorpresa de que los precios de la carne realmente van manteniendo su valor. Y eso, bueno, realmente en un sistema tener diferentes puntos es muy bueno. Uruguay tiene realmente una base ganadera indiscutible, era el producto hasta que la soja, digamos, lo superó principal de exportación desde Hernandarias, creo. Y bueno, y la verdad es que hay mucho para hacer también en ese negocio, tanto desde el punto de vista de la genética, de la producción, como también de todo lo que nosotros sabemos hacer mucho de la ambientación, o sea, todo usar las imágenes para evaluar la disponibilidad de forraje, para ver cómo se mueve el ganado en potreros que son grandes. A mí me parece que hay muchísimo para hacer ahí. Seguramente en los próximos años ustedes van a encontrar, capaz que en estas jornadas, también productos que van hacia ese sector. Muchas gracias por anticiparnos estas tendencias y estas direcciones en las que está yendo ADP y felicitaciones por este evento que ha juntado sala llena, como siempre. Está muy lindo, sí, a nosotros realmente siempre nos pone un poco nerviosos en la mañana y el clima tras que nos pega en los cultivos o que siempre nos tiene en ascuas en estas actividades también, pero la verdad que siempre pasa lo mismo, la gente acompaña, se genera, digamos, una ronda de discusión y de intercambio muy bueno y generalmente nos deja, digamos, con una expectativa, con un nivel y con una cantidad de cosas para hacer muy buena. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos porque también ayuda a difundir estas cosas, ¿no? Es la verdad que un orgullo poder acompañarlos con frecuencia en estos encuentros anuales, así que gracias por la invitación y seguiremos empujando juntos. No, bueno, gracias por venir y en particular por tu visión y por tu efervescencia, digamos, desde la primera vez que nos conocimos, que realmente tiene mucho que ver con esto que pasa. Muchas gracias y enseguida continuamos. Bueno, y revolución del conocimiento es el leitmotiv de este evento. Y no es una abstracción, digamos, acá ha nacido mucho, digamos, conocimiento consolidado en productos y empresas. Una de las creaciones más recientes es Ocaratech, una empresa de alta tecnología vinculada a los sistemas de información, y estamos con el CEO de esta compañía, Leonardo Cristalli, que es ingeniero agrónomo, formado ingeniero industrial, perdón, sí. Pero porque yo te tenía, vos estuviste viviendo en Estados Unidos, haciendo cursos en la Universidad de Illinois. Seguro, hice un máster precisamente en agronegocios y bueno, ahí es donde estuve viviendo un poco en Estados Unidos y en realidad en Estados Unidos estuve
estuve indagando un poco productos industriales derivados de la soja y demás. O sea, no perdí del todo, seguro, no perdí del todo la visión industrial del tema. Pero encontraste otra beta. Encontramos en realidad una cantidad de betas porque incluso con el tema de productos industriales estamos avanzando bastante. Estamos por largar un proyecto aquí en Uruguay para producir biopolímeros a escala industrial. ¿A partir de harina de soja? A partir de glicerina de soja. Va a ser el primer proyecto a escala comercial de Sudamérica, por lo menos de lo que tenemos conocimiento, con actores locales de peso y envergadura como para llevarlo adelante. Así que todavía seguimos apostándole a la industrialización, por ahí no en un esquema convencional o más tradicional de industrializar en cada una de las etapas, sino tratando de saltear o esquivar un poco aquellos eslabones de la cadena donde hay competidores bien fuertes, ¿no es cierto? Y siempre haciendo un hincapié notable en el conocimiento, ¿no? Todas estas cuestiones tienen mucho que ver con el conocimiento aplicado. Y ahí es donde uno puede tener algún diferencial, ¿no? Es interesante, no sabía esto de la glicerina. La glicerina es el subproducto de la elaboración de biodiesel y su precio bajó muchísimo en los últimos años por la enorme oferta argentina, fundamentalmente. Seguro, seguro, con el potencial que hay en torno a estos subproductos que en algún momento no sé si no van a llegar a ser el producto, ¿no es cierto? Creo que se viene todo un desarrollo en torno a lo que es una especie de emulación de la petroquímica, pero en lugar de partir de petróleo, partir de un producto como la glicerina, seguro. Sí, y se pueden producir una cantidad de compuestos y bueno, nosotros en base a estudios de mercado y análisis de factibilidad hemos detectado que el primer hincapié lo tenemos que hacer en lo que son los biopolímeros y estamos encaminados en ese desarrollo. Me sorprendiste con esto, pero vamos a lo que ya está funcionando y lanzado hace pocos meses, que es esto de Ocaratech. ¿En qué consiste el emprendimiento? Bueno, Ocaratech en realidad es una empresa de inteligencia para el agro que consiste en captar, registrar, ¿no es cierto?, y ordenar todos los datos que están vinculados al negocio agropecuario, procesarlos y devolverlos de forma de asistencia al que toma las decisiones, ¿no es cierto?, principalmente al productor agropecuario. La idea no es algo original, obviamente hay muchos actores detrás de esto, hay muchos conceptos como la gestión masiva de datos, el Big Data, que están resonando mucho en todos lados. Lo que nosotros percibimos es que tenemos sensores en todos lados, ya tenemos una cantidad terrible de sensores en la industria, en lo que es agricultura. Y el problema más grande es que hay una brecha o había un espacio muy importante entre el usuario, que es el productor, y el generador de estos datos, que pueden ser las empresas de maquinarias, de insumos, de biotecnología. La mayoría de las empresas que generan datos, ¿no es cierto?, en escala importante para impactar el negocio agrícola, te dan la posibilidad de que tú accedas a esos datos en su propia plataforma. Esto es muy interesante y es loable, pero está muy lejos de ser, claro, y está muy lejos de llegarle al usuario, porque en realidad, si uno se pone en la cabeza de un productor agropecuario, debería ser un ingeniero nuclear prácticamente para entender las plataformas de 10 proveedores diferentes, que además son incompatibles entre ellas. Después, generar un procesamiento de los datos de esas plataformas y que le llegue una información útil para una decisión concreta que tiene que tomar al momento de sembrar, ¿no es cierto? Entonces, hay un espacio de mercado bien importante para una empresa como Ocaratech, que lo que le apunta es justamente a consolidar los datos de todas las variables del negocio y brindárselos al productor de forma muy simple y muy concreta, ¿no? Y con un impacto real sobre su economía, sobre su ecuación económica. Es una especie de un traductor universal en la Torre de Babel. Seguro, seguro. Creo que en realidad
bueno, ahí sumamos el poder, ¿no es cierto?, de Nicolás Jodal con GeneXus. ¿Quién es Nicolás Jodal de GeneXus? Nicolás Jodal es el CEO de GeneXus, que GeneXus es una empresa de software, en realidad es un lenguaje de programación que permite programar sin programar, aunque valga la redundancia, ¿no es cierto? En realidad este tipo de lenguajes lo que te permiten es esquematizar un proceso productivo, ¿no es cierto?, de producción de bienes o prestación de servicios, y el mismo lenguaje es un algoritmo que te lo traduce al lenguaje de programación que uno desea, ¿no es cierto?, ya sea iOS, por ejemplo, para Apple o Android para las plataformas de Google. Por lo tanto, eso nos da una versatilidad muy grande, porque como bien dice Nicolás, es una plataforma a prueba de futuro. En realidad estamos preocupados del lenguaje en el que se produce, porque nosotros lo estamos programando en un nivel más elevado y después lo que hacemos es bajarlo al lenguaje que lo necesitemos, ¿no es cierto? Esa es la pata tecnológica, digamos, sí. Y la pata dura productiva. Y la pata dura productiva viene de la mano de Okara, en realidad, que es un poco la empresa madre en todo esto, que tiene que ver con gestión tecnológica de la agricultura. En realidad Okara es una empresa que lo que hace es planificar, dirigir y controlar la gestión de grandes proyectos productivos y de desarrollo en agricultura, sobre todo enfocado a grandes clientes inversionistas y fondos. Y bueno, el know-how para realizar una agricultura tecnológica de prescripción, ya diríamos, es decir, lograr la receta adecuada en el momento justo, lo traemos de ese proyecto que tiene suficiente espalda, digamos, como para soportar todo el I+D que hay que desarrollar en torno a esta nueva agricultura, ¿no es cierto? En esa empresa, uno de sus amigos, en realidad, más emblemático es el ingeniero Marcos Guigu, y bueno, con él venimos trabajando hace mucho tiempo ya en esto de bajar a tierra herramientas que nos permitan ser mucho más eficientes en la agricultura y emular, ahí viene mi parte ingenieril si se quiere, emular los procesos que maneja la industria, que están afianzados ya desde hace 40, 50 años en industrias como Toyota, y que muchas veces nosotros no lo vemos en el sector en el que estamos. Es interesante porque ya prácticamente el 100% de la agricultura que hace ADP está bajo lo que es el manejo por ambientes, ¿no? Que es un poco la base de todo esto. Seguro, seguro. ADP ha sido un pionero en esto, de la agricultura por ambiente, y el refuerzo que le agrega Okara es justamente ir un poquito más profundo al tener involucrado directamente al dueño de la tierra. Porque hay una diferencia que es la que siempre hablamos y siempre se comenta entre la visualización del negocio desde el arrendatario y la posibilidad o la visualización que tiene del negocio un propietario, ¿no es cierto? Sobre todo un propietario de un proyecto de envergadura, con lo cual uno puede trabajar una cantidad de variables que no las puede trabajar siendo arrendatario directamente porque no da la ecuación económica y porque los plazos son distintos. Seguro, los plazos son distintos, la realidad es que los contratos de arrendamiento la mayoría son a un año y los proyectos de I+D no soportan esos plazos, ¿no es cierto? Ya ven, este es el embrión de la agricultura del futuro y está naciendo en Uruguay. Dolores se autodefine como el granero del país. Yo creo que es mucho más que eso hoy. Es acá donde se está generando la información de la nueva agricultura y uno de los protagonistas es Leonardo Cristaldi. Felicitaciones por todo esto. Por favor, muchas gracias, Héctor. Un gusto y bueno, están invitados a visitarnos cuando lo deseen en Dolores y les mostraremos de qué se trata la tecnología que estamos desarrollando. Estamos con el presidente de ADP, Gustavo Grobocopatel. Bueno, Gustavo, esta es la enésima vez que se hace esta convocatoria, pero en un momento un poco diferente al de los últimos años. Hay un panorama nuevo, ¿cómo lo estás viendo? Sí, yo no estoy tan preocupado por la baja de los precios. Digamos, hoy quizás estoy más preocupado por ahí, por todas las necesidades de transformaciones que hay que hacer en las cadenas de valor, en los sistemas productivos, en el Estado, en la necesidad de integrarse, en si vamos a tener una chance ahora de que el Mercosur realmente no sea solamente una cuestión dialéctica o política y que sea algo más de integración cultural, económica.
me preocupa más eso porque eso es más estructural. Los precios bajan y suben. Van y vienen. Vos decís, Es como la salud. es como la salud. Digamos, los altos precios es algo bueno que no presagia nada bueno en el futuro, ¿no? Y generan su propio remedio, Claro. ¿no? Porque O sea, lo hay que más decís producción. siempre, lo que decís siempre vos, que el remedio contra los bajos precios son los bajos precios. Y de eso ocurre. Yo creo que uno tiene que vivir con esa volatilidad, tiene herramientas de gestión para achicar el riesgo y la volatilidad, tiene que obviamente ser eficiente, bajar costos, ser productivo, incorporar tecnología para ser más competitivo, pero estoy más preocupado sobre, digamos, qué va a pasar con este recambio de gobiernos que hay, ¿no? Porque para mí, aunque siga gobernando el mismo partido, inclusive la misma persona, siempre una elección genera como un nuevo momento de expectativas y de esperanza, ¿no? Porque hay como 4 años por delante, la posibilidad de rectificar cosas que se hicieron mal. Bueno, me parece a mí que estamos en ese proceso en general en la región, ¿no? En Brasil, en Uruguay y obviamente en Argentina, en este proceso que estamos. Yo creo que por ahí la diferencia es que tanto en Brasil, que ya se expresó Dilma, y en Uruguay, se cambian las cosas para mejorar lo que se podía mejorar, pero eran procesos que eran bastante amigables con el sector agropecuario. Si en Argentina hubiera continuidad, creo que no sería lo mismo, se profundizaría el modelo del vamos por todo. Sí, pero da la impresión de que aún la gente del espacio, digamos, del gobierno actual, los posibles sucesores en general han dicho, ¿no es cierto?, lo han dicho públicamente, que están dispuestos a rectificar y a revisar las políticas. Yo creo que Argentina también, a diferencia de Brasil y Uruguay, donde hay cuestiones estructurales mucho más profundas y difíciles de transformar, en Argentina lo que hay que transformar es más fácil. Vos para transformar para la competitividad en Brasil necesitas inversión en infraestructura, en capital humano, rearmar todo el sistema impositivo que es un caos. Todo eso lleva años, lleva, no sé, 5 años, 10 años. En Argentina tenés que con 2 resoluciones bajar la presión impositiva allá donde es inviable y resolver los problemas de comercio, integrarse un poquito más al mundo. Es un problema de un minuto, no de una década. Por ahí es la ventaja paradójica de que Brasil es más federal que Argentina, entonces cada estado tiene su propio sistema y eso es lo que genera bastante caos también, ¿no? En cambio en Argentina es una resolución del gobierno federal. Eso es lo que el eterno debate entre unitarios y federales, donde Brasil lo resuelve de una manera y Argentina lo resuelve de otra, pero no es que necesariamente la de Brasil sea mejor, ¿no? No es así. Gustavo, bueno, dijiste tú no tenés una preocupación fuerte por la cuestión de los precios porque van y vienen. De todas formas, ustedes tienen distintas estrategias para cada uno de estos países y frente al nuevo panorama de precios, ¿cómo se consolidan estas ideas? Sí, lo que hay es... Los precios van y vienen, pero las transformaciones sobre la rentabilidad ahí sí son más estructurales. O sea, yo creo que independientemente de que los precios vayan para abajo, vayan para arriba, la caída en la rentabilidad de la agricultura es algo un poco más estructural. Es decir, porque por más que los precios suban, van a subir los costos. Si los precios bajan, van a bajar los costos, más lentamente. Entonces lo que hemos hecho, pero eso es algo que está en el ADN de los Grobo, ¿no? Siempre tuvimos una estructura bastante diversificada, si bien somos más conocidos como productores, siempre tuvimos un área de servicios que en un momento era el 50% de la actividad, y la novedad es que nos hemos metido en la integración más hacia lo industrial, tanto en el procesamiento como en las industrias, digamos, tanto aguas arriba como aguas abajo. Me parece que esa es la novedad y eso es lo que nos gusta, realmente nos parece que el mundo que viene es un mundo de integración mayor. No creo tampoco que las integraciones la tiene que ser solo una empresa, pero sí en asociaciones o en vínculos múltiples. Y ese camino es el que estamos explorando. En Argentina, entrando en los fitosanitarios, en la agrofina, con la molinería, con la fábrica de pastas y, bueno, y otras cosas que seguramente saldrán con el tiempo. ¿Y en Uruguay? Y en Uruguay también. Uruguay es un modelo que fue muy hacia la producción, primero porque el ADN también
pesa mucho el socio nuestro, que es Marcos, que es un productor, un emprendedor muy importante aquí de Uruguay, entonces siempre estuvo un negocio más volcado a la producción. Yo creo que ahora viene, digamos, un momento de empezar a expandirlo y diversificarlo más, un poco siguiendo lo que estamos haciendo en Argentina y probablemente en otras industrias. No sé, por ejemplo, acá hacemos producción de carne, que en Argentina no, y es un negocio relativamente importante. Hay cuestiones del punto de tecnológicas, de software, donde estamos avanzando en Argentina y también estamos avanzando acá. Pero diría yo que ese es el camino. Me parece a mí que el camino que viene en general, y creo yo que debería ser para cualquier empresa, no solo para los Grobo, es tratar de adaptarse a los cambios, tratar de reaccionar rápido, tratar de tener flexibilidad. Me parece que lo que viene adelante es algo que no lo conocemos, es algo nuevo, esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, pero bueno. La revolución del conocimiento es porque todavía no está. Sí, es más del conocimiento que falta que del que tenemos. El que tenemos ya es como proyectar el futuro con el presente, ¿no? El tema es el futuro del futuro, ¿no? Es lo desconocido. Gracias, Gustavo, mayor de los éxitos y felicitaciones por esta jornada. Gracias a ustedes por la compañía y por mostrar el caso uruguayo, que es un caso que sirve para aprender. Digamos, nos sirve de cómo el know-how se puede transferir, de cómo hay posibilidad de crear riqueza allí donde no la hay. Quiero decir esto solamente al final. Hace más de 10 años, 11 años que fundamos ADP, los uruguayos se iban de Uruguay. La gente del interior se iba a Montevideo. Hoy la gente de Montevideo quiere venir al interior. Este lugar está lleno de jóvenes que quieren venir a trabajar al interior. Y los uruguayos tienen cada vez más amor y más respeto y más entusiasmo por ser uruguayo y por hacer las cosas desde acá. Y siempre digo, la chiquitud para Uruguay es una oportunidad que tienen que aprovecharla. Hace un ratito me llama un amigo argentino por teléfono diciéndome, sin saber que yo estaba acá, que estaba en Cardona buscando casa. No, yo bueno. Pero bueno, es un país donde compartimos cultura, compartimos ideas. Yo creo firmemente en la gran patria sudamericana. Lo único que no compartimos, los uruguayos no comparten el mate. Gracias, Gustavo. Continuando con esta cobertura especial en el evento de ADP, estamos con el ingeniero Gustavo Polak, que es el responsable de Agricultura por Ambientes de la organización. Y Gustavo, ¿qué porcentaje de lo que produce ADP está funcionando dentro del sistema de manejo por ambientes? Bueno, básicamente tenemos en total tenemos cerca de unas 75.000 hectáreas manejadas a base de la agricultura por ambiente. El objetivo para este año es llegar al 100% del área de agronegocio del Plata ambientada. Estamos hablando más o menos, tenemos hoy por hoy unas 30.000 hectáreas ambientadas de agronegocios del Plata. Y las 35.000 hectáreas restantes son las que conforman los clientes o que demandan este servicio. Más o menos cada productor cliente tiene entre 500 y 1.000 hectáreas, o sea que estamos hablando en realidad de casi 70 clientes que forman parte del servicio de agricultura. Que han adoptado el sistema. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen? Bueno, el beneficio es eficiencia. En realidad este tipo de tecnología lo que hacen es aumentar la eficiencia de los recursos y entre ellos principalmente el del suelo, y aumentar la eficiencia del uso de los insumos y entre ellos los fertilizantes y agroquímicos en general. Esto implica aplicación diferencial de fertilizantes, aplicación diferencial de agroquímicos según el tipo de malezas o enfermedades que se pueden esperar. Es correcto. Definir cuál es el porcentaje de incremento de rendimiento o el porcentaje de ahorro en costo es en cierta forma subestimar la tecnología, porque es más un dato marketinero que un dato técnico agronómico. La realidad es que cuando uno aumenta la eficiencia del uso del suelo, va a depender un poco de cuán eficiente sea luego con la herramienta. Por supuesto, hay clientes donde tienen ahorro un 30% de ahorro de insumo, hay otros que incrementan un 15, un 20% su rendimiento. Pero va a depender un poco de cómo utiliza en realidad la variabilidad espacial. Lo primero que tiene que saber es que hay variabilidad espacial dentro de un campo, que hay diferentes zonas que producen más y otras que producen menos, y eso es parte de la realidad. El tema es, una vez que lo reconoce, es cuál es la estrategia, y ahí es donde Agricultura por Ambiente dentro de ADP tiene mucha experiencia en saber cuál es la estrategia. Entonces, ya tenemos como la receta para, según de qué tipo de ambiente estamos, cuál es la estrategia que hay que implementar, y ahí es donde se ven un poco los resultados.
Para eso hay que preparar los campos, hay que correr alambrados, hay que pasar por arriba de algunas cosas. Y como todo cambio tecnológico siempre conlleva un cambio cultural, y yo creo que el cambio cultural en este caso no va solamente en que los productores utilicen software, sino que va un poco en cambio un poco de cuál es la definición hoy por hoy del manejo, y ya el manejo no es el potrero, entonces el manejo del ambiente, entonces si el ambiente atraviesa el alambrado, bueno, ya habrá que sacar ese alambrado. O sea, el cambio cultural es esa consecuencia de ese cambio tecnológico, creo. Lo bueno es que esto existe, ustedes lo están haciendo, felicitaciones. Desde que se desarrolló la nueva agricultura, que ha independizado un poco al propietario de la tierra respecto a la organización que coordina luego la producción, se han generado distintas visiones y muchas veces hasta ha habido tensiones entre los intereses del dueño del campo y los intereses del arrendatario. En esta cuestión del manejo por ambientes es fundamental una armonía entre el productor y el dueño de la tierra. Por eso nos parece muy interesante tener la visión del dueño del campo, en este caso el empresario Julio Zorraquín, su asesor, ingeniero agrónomo Felipe Lavallol, que son dadores de tierra, ¿es así? ¿Cuál es la experiencia de ustedes, Julio? Bueno, primero llegué a Uruguay buscando un campo que tuviera algún atractivo para quien quisiera arrendarlo y un campo que tuviera algunas ventajas como ser un campo que tuviera un mayor porcentaje agrícola, que estuviera cerca de los centros de acopio, que tuviera buenos accesos. Y con el asesoramiento de Felipe Lavallol encontramos El Peñón, que es un campo que está al sur de Mercedes, y la verdad que reúne todas esas expectativas. Y lo más importante es que, bueno, tuvimos la suerte de contactarnos con Marcos Guigú, uno de los directores de ADP, con quien tuvimos una primera charla de conocimiento hace como 5 o 6 años en Buenos Aires, y en donde Felipe explicaba cuáles eran las características de lo que nosotros queríamos hacer. Y bueno, y nos pusimos de acuerdo en un contrato de 1 año, en donde estuvimos en ese año viendo cómo nos llevábamos, ¿no es cierto? Pues es importante tener una relación fluida, entendernos bien, hablar el mismo idioma, y después hicimos contratos de largo plazo que seguimos ahora y seguiremos por mucho tiempo. Pero quizás lo más importante es buscar la convergencia de intereses. ¿Cómo convergen los intereses o los objetivos? ¿Qué quiere el propietario? El propietario quiere una buena rentabilidad. Bueno, convergerse que la rentabilidad sea equitativa para las partes. Otra cosa muy importante es preservar el capital que es la tierra. ¿Cómo preservar la tierra? Y bueno, hay muchos mecanismos para preservar la tierra y eso tienen que estar bien explayados en el contrato de arrendamiento. Por supuesto, el tema de la confianza, no solamente con la persona, digamos, directora de la compañía, sino también con los ingenieros que trabajan en el campo. Por otro lado, buscar una tecnología de punta que es agricultura por ambiente, están de moda hoy en día, pero que se sabe bastante poco, pero ahí se está aplicando. Y por otro lado también usar toda la logística que puede aportar el propietario para facilitarle la tarea al que arrienda el campo. Esos son como objetivos. Y después vienen cuáles herramientas pusimos en práctica para todo eso. Y bueno, sistematización del campo. Curvas de nivel, con camellones, conocer el campo, ver todos los lugares donde hoy no se hacía agricultura, pero que potencialmente sí se podía hacer porque eran zonas, digamos, aptas para agricultura, pero impedidas por cómo estaba la tierra. Después teníamos el tema de las exigencias del Ministerio. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, que exige un plan de trabajo. Bueno, ese plan de trabajo que tiene que ser aprobado por el Ministerio, pero previamente tiene que ser consensuado entre el propietario y el contratista para la rotación y la preservación del suelo y todo eso, y en eso Felipe es la persona que aporta todos sus conocimientos y su estrategia comercial para lograr, ¿viste?, que a veces un cultivo no tan rentable, pero que sí sea fundamental para preservar la tierra.
Es notable que haya un ingeniero agrónomo, digamos, de la empresa cuando el campo está arrendado. ¿Cuál es tu función, Felipe? Una vez que hiciste la planificación, la búsqueda del campo y demás, ¿qué estás haciendo ahora? Mirá, es controlarlo al contratista porque básicamente yo desarrollo el contrato donde se fijan las producciones, se fijan las rotaciones, porque él no deja de ser responsable ante el Ministerio de Agricultura si no se cumple el plan de trabajo. Entonces uno mira atrás de esas cosas. Mi tarea es fácil con ADP, por supuesto, no tenemos ningún problema, fijamos y consensuamos muy bien todas las tareas de las rotaciones que hay en el campo, las mejoras, vamos conversando qué es lo que se puede hacer para mejorar determinados puntos. Recién estábamos hablando con el ingeniero, tenemos 2 o 3 lugares donde se inunda porque desbordan los arroyos. Bueno, hay que trabajar para que eso no suceda, ¿no es cierto? Y bueno, yo vengo acá, una vez por mes acá al campo y veo qué hacen, me pongo al tanto de los cambios, porque también esto es muy dinámico. Un contrato puede decir una cosa y el año no viene tan bien y hay que cambiar y hay que ser flexible. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Están pensando que ustedes desde su condición de propietarios pueden subir algún escalón? Sí, sí. Bueno, una cosa interesante, un vecino que arrendó ese campo durante un tiempo, un día tomando un whisky, que lo invité para conocerlo, me dice: Sorraquín, usted acá está nadando en agua, el campo tiene mucha agua en el subsuelo. ¿Ah, sí? ¿Y eso qué quiere decir? No, que tiene mucha agua para riego. Bueno, empezamos a hacer todos los trabajos de exploración con geólogos y pozos y todo eso, y bueno, y estamos teniendo resultados bastante alentadores. Si bien no hemos terminado con todo el proceso, digamos, de la búsqueda de agua, estamos a mitad de camino y con resultados bastante buenos, con pozos de 80, 90 mil litros hora en producción normal, que poniendo 2 pozos juntos conseguiríamos un caudal como para... Masa crítica como para regar. Para regar 100 hectáreas, por ejemplo. Poner un pivot. Poner un pivot y ofrecérselo a ADP para que ahí en esos lugares pueda llegar a ser producción de semilla, por ejemplo. Nosotros le da decimos, valor a eso. Yo como propietario del campo no me interesa operarlo. Yo le digo: mira, te doy este recurso que es el agua, vos ocupate. Y un plus por el arrendamiento seguramente, nada más que eso. Es fantástico, muchas veces no se entiende esta división del trabajo, digamos. La función del propietario es precisamente ser propietario y que el productor, el arrendatario, no distraiga su capital en hacer lo que no sabe, que es ser propietario. Cada lechón en su tela. En este caso, el mandato que da Julio es: cuiden mi capital de trabajo. Entonces, ahí es donde estamos teniendo, digamos, que poner mucho hincapié en decir, bueno, hagamos las cosas sustentables. Y el riego es sustentable y bueno, eso mejorará la cosa. Pero sin olvidar el capital de trabajo. Bueno, y el otro tema interesante es los alambrados. Recuerdo al principio de los tiempos que el contratista tímidamente solicitó sacar un alambrado que estaba a 30 metros de otro, porque era medio complicado. Entonces dije, bueno, saquémoslo. Era un campo bastante lechero, con lo que tenía corrales, piquetes, mangas, muchos molinos, aguadas y corrales por todos lados. Y entonces empezamos a ver la necesidad de empezar a sacar los alambrados por un tema de la erosión. Pero antes empezaron también contratistas que ahora vienen con 40 pies de trabajo de cosechadora, que cada vez que tenían que pasar de un potrero al otro tenían que desarmar toda la máquina. Entonces empezaron a pedir: abrime. Y bueno, abrimos acá, abrimos allá, y al final miramos el tema de la erosión en los costados de los alambrados. Encontraron que ahí había focos de erosión, focos de erosión formados por las cabeceras que se hace cuando hay un alambrado, es normal. Ahí empezamos a sacar todos los alambrados. No, sacamos todos los alambrados y nos dimos cuenta que le estamos facilitando al que arrienda el campo el trabajo de logística, porque no hay ni un solo alambrado en 3.000 hectáreas. Entonces
el campo uno empieza a trabajarlo y lo va trabajando de forma derecha, así sin problema, y no hay pérdida de tiempo. Es increíble. Me imagino para el que tenga un fumigador de 36 metros de ancho lo que debe ser. Es feliz el tipo ahí. Es No, feliz. y después el otro tema son los caminos, o las camineras, como le dicen acá en Uruguay. Hemos consolidado unos caminos por todo el campo, por las lomas, a los efectos de evitar que el camino corte, digamos, una pendiente y los camellones que se están haciendo y todo eso, para que, primero, sea bastante fácil de revisar el campo. Uno lo revisa de las lomas, ya tiene una perspectiva bastante... un tema concreto que nos dice nuestro ingeniero, él tiene un campo de 1000 hectáreas bastante cerca, que tarda 3 días en revisarlo. Este que son 3000 lo revisa en mediodía. Es decir, hay una productividad. Entonces, bueno, hay ganas. Entonces, nosotros como vamos a caballo con el negocio del arrendatario. Entonces, él ve que saca mejor rentabilidad y bueno, y nosotros podemos exigirle un poquito más. Y bueno, así se hacen un win-win entre uno y otro. Fantástico. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora entrando en temas de producción ganadera intensiva y metiéndonos con los monogástricos. Hemos invitado a nuestro programa de hoy a Juan Pablo Cingoni, que maneja el área justamente de monogástricos del laboratorio Elanco, y el motivo de la convocatoria fue porque hemos visto este lanzamiento que nos sorprendió, porque marca de nuevo la presencia y la vitalidad de Elanco, que es el Emicel. Explícanos de qué se trata. Bien, como siempre, Elanco apostando a la industria nacional y haciendo un esfuerzo para traer las tecnologías que vamos desarrollando. Hemos traído, como bien dijiste, este producto novedoso al país. Me gustaría contar un poquito dónde surge el problema, dónde se genera el problema que este producto viene a corregir, a cubrir. Y por otro lado, qué demandan los consumidores en la góndola, qué quiere el productor para colocar su producto en la góndola y por qué, digamos, nuestro producto encaja perfectamente al medio. Argentina es un país que nos da una abundante fuente de soja para utilizar en las dietas de los animales. La soja es muy rica en proteínas y eso es muy bueno, pero tiene unos componentes en su estructura que también están presentes en algunas bacterias patógenas, y eso hace que cuando el animal consume soja o derivados en una proporción determinada, el animal monta una respuesta inmunitaria para defenderse igual que como lo hace con las bacterias. Ajá. Eso hace que el animal... ¿Son factores antinutricionales? De alguna manera sí, de alguna manera sí. Antinutricionales y por otro lado estimuladores del sistema de defensas del animal. Eso hace que no todos los animales reaccionen de la misma manera y hace que algunos animales dentro de las camadas de cerdo o de pollo gasten más nutrientes que deberían ir a la deposición de tejido, o sea, al crecimiento del animal y a la producción, lo terminen gastando en defenderse de estos componentes. Y eso hace que obviamente los animales ganen un poco menos de peso y que sea más desuniforme la producción. Ajá. En el otro extremo está la góndola y obviamente los consumidores y los productores quieren productos más uniformes, animales que se parezcan más entre sí, un producto más estándar, de la máxima calidad posible y obviamente al precio más accesible posible. Eso genera algunos desafíos y obviamente Emicel es un producto que al trabajar contra esos componentes que tiene la soja, llamados beta-galactomananos, disminuye esa respuesta que monta el animal frente a estos componentes y hace que el animal pueda destinar más de los nutrientes a la producción de carne. Que lo engaña, el animal no se entera de que ahí hay unos productos de los cuales hay que defenderse. Exacto. De esa manera se obtienen animales que obviamente producen más, con una mucho mejor eficiencia y con mayor uniformidad. Vamos a ver al final de la cadena de producción, cuando los animales se faenan y se envían al mercado, animales más uniformes. ¿Y no son antibióticos? ¿Si es un producto...? No. El producto tiene una actividad enzimática, o sea, es producido
obviamente por bacterias, por un bacilo, se purifica y es una enzima que se encuentra presente en la naturaleza. Es anti-beta-lactomananos. Anti-beta-galactomananos. Beta, exacto, es una beta-mananasa, ese es el nombre. La beta-mananasa. Beta-mananasa. Está bien. Y esto entonces mejora la eficiencia de conversión finalmente. La eficiencia de conversión, la ganancia de peso, la uniformidad de las carcasas y bueno, por ende la calidad del producto final. ¿Esto ya está en el mercado? Esto está en el mercado desde hace 30 días, desde hace un mes. ¿Y qué grado de aceptación tuvo? Bien, con buenos resultados. Obviamente las empresas y a escala industrial tienen sus procesos para validar la incorporación de producto, pero estamos trabajando en eso y brindando todo el soporte necesario para que el producto sea exitoso. Sí, la experiencia y el nombre de Elanco creo que es una buena carta de presentación para estos productos, ¿no? Hay productos como la Monensina que no sé cuántos años tiene en el mercado y se sigue usando y casi no tiene... Rumensin está en el mundo desde el año 1971 en el mercado nacional. 45 años. Algunos años menos, pero sigue liderando el mercado. Sí. Rumensin en lo que hace al uso de Monensina tanto en feedlot como en tambo. Sí, notable. Sí. Y bueno, estos productos están llamados, yo creo, a cumplir un papel importante en la emergente industria de monogástricos en la Argentina. Pollo ya está lanzado y va creciendo, y cerdos está iniciando un camino realmente interesante. Sí, y en un contexto donde hoy, de cara al futuro, lo que prima es ser eficiente, o sea, cada vez tenemos que producir más toneladas de carne con la menor cantidad de recursos posibles. Este tipo de tecnologías ayudan en ese aspecto, ¿no? Me alegra mucho tener una nueva herramienta de competitividad en nuestra producción de proteínas animales. Gracias, Juan Pablo, por acompañarnos en esta edición de Campo de la Industria Verde. Como reflexión final, después de esta edición especial del Campo, la Industria Verde, en la que tuvimos la oportunidad de repasar, de reproducir algunas de las entrevistas que yo considero claves que hemos logrado hacer en el evento de ADP el año pasado. La cuestión es esta: el panorama es absolutamente diferente al de años anteriores. Los precios no son los mismos y, por supuesto, todas las estructuras están crujiendo. Sin embargo, en el caso de Uruguay, a través de lo que pudimos ver con estas entrevistas con la gente de ADP y los productores, hay un clima de tranquilidad, de calma, sabiendo que se puede ser competitivo aún a pesar de esta caída de los precios. Por supuesto, en Uruguay no existen los derechos de exportación, la presión impositiva es mucho menor, no existe esta exacción, este descreme de la renta agraria por parte del gobierno, sino que hay una política mucho más prudente que está permitiendo la continuidad del proceso de expansión de la agricultura, que va también de la mano con la expansión de la ganadería, que está atravesando también periodos de bastante estrés, pero de todas maneras con la posibilidad de ir creciendo tanto en stock como en producción. Uruguay se ha convertido desde hace unos años en el espejo a donde mirarse, porque es allí donde se condensan, donde se pueden potenciar a fondo muchas de las tecnologías desarrolladas en la Argentina o arrancadas desde técnicos de la Argentina, pero potenciadas a partir de las posibilidades que da Uruguay para seguir adelante y para que los productores puedan tomar o puedan captar la renta generada a través de la nueva tecnología. Me parece que ya ha ocurrido en otras oportunidades, también en los años 80, en parte de los 90, había que ir a abrevar a esa fuente que era Uruguay. Después la Argentina desarrolló una revolución fenomenal en el plano tecnológico, pero todo eso hoy se puede potenciar, se puede expresar mucho mejor en los países vecinos que en nuestra región pampeana, en NOA y en NEA. Ojalá pronto podamos armonizar y lograr el mismo desarrollo y recuperar el ritmo de crecimiento que habíamos sabido tener y que Uruguay, Paraguay, Brasil continúan teniendo. Hasta la semana que viene.